Mi nombre es Clara Cárcel, ¿vale? Pertenezco al Departamento de Orientación del Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. Es el único campus a nivel europeo que pertenece a un organismo como es una Cámara de Comercio y que consta a su vez de dos sedes, ¿vale? Una primera sede principal, la sede que se sitúa justo detrás del apeadero San Bernardo, que es la sede Porvenir Viapol, y una segunda sede, ¿vale? Que la inauguramos el curso pasado, que se encuentra situada en la isla de la Cartuja, ¿vale? La sede o el campus, la Cartuja, situada en el Cartuja Center. Bueno, en la sesión de hoy vamos a conocer un poco mejor el grado en periodismo, ¿vale? Que impartimos en nuestro centro. Yo voy a empezar haciendo una breve introducción acerca de lo que es el campus y nuestra metodología, ¿vale? De estudio y demás, y después contaremos con la intervención de Juan Carlos Blanco, ¿vale? Que es profesor de nuestro campus, que nos hablará un poco acerca de lo que es el grado, de su asignatura, de su recorrido profesional, que es muy interesante. Luego, después también le daremos paso a Antonio Salvador, ¿vale? Que no está todavía con nosotros porque, como también un buen periodista, pues le ha surgido un imprevisto de última hora, pero se enganchará con nosotros tras la intervención de Juan Carlos Blanco. ¿Vale? Él, aparte de ser periodista, también es docente del Campus Cámara, ¿vale? Y por último, tendremos también a Paula Magallanes, ¿vale? Que, como he comentado antes, es profesional junior del grado en periodismo aquí en EUSA. Nuestro centro es el Centro Universitario EUSA, ¿vale? Es un centro adscrito a la Universidad de Sevilla y se enmarca dentro de lo que es el campus de la Cámara de Comercio de Sevilla, donde llevamos ya más de 40 años impartiendo formación. ¿Vale? Ofrecemos desde ciclos superiores de formación profesional hasta grados universitarios especializados en el mundo de la comunicación y del turismo, así también como tenemos pues lo que son posgrados, ¿vale? En múltiples ámbitos y en especial en el campo de la comunicación, como por ejemplo el máster que tenemos en social media, en diseño gráfico, en marketing digital, dirección de comunicación de moda. Nos apoyamos, nos sustentamos en tres pilares que para nosotros son fundamentales. El primer pilar es la innovación, ¿vale? Es muy importante porque, bueno, nosotros realmente la innovación la tenemos incorporada en nuestra forma de trabajar, ¿vale? Nosotros trabajamos con una metodología Mobile Learning, a través de la cual nuestros profesionales juniors trabajan de forma colaborativa compartiendo archivos a través de plataformas educativas virtuales, ¿vale? Y utilizamos el iPad como una herramienta de trabajo en clase, que, bueno, este iPad pues se facilita normalmente a primeros de curso, normalmente en el mes de noviembre, ¿vale? Más o menos. Nuestros estudiantes además se forman con un material técnico apropiado a cada sector, ¿vale? Pues tenemos salas Mac, tenemos platos de televisión, tenemos cámaras de vídeo, cámaras reflex y, por supuesto, bueno, todo el software que vais a necesitar pues para maquetar, para montar vídeos, para montar y grabar cuñas, etc., etc., ¿vale? En definitiva, contamos con todo el material técnico con el que vais a trabajar después en el mercado laboral. El pilar de la globalización, ¿vale? Nosotros preparamos al alumno para obtener como mínimo el B1 en inglés en el primer curso y a partir de ahí, a partir del segundo curso, podéis incluso cursar algunas asignaturas o bien en inglés o bien en español. Además, también, por supuesto, contáis con un gran número de programas internacionales, como por ejemplo el Work and Travel, que os permite iros en verano a trabajar y a estudiar a Estados Unidos. Por supuesto, todos los Erasmus, tanto práctica como los Erasmus que se conoce, pues iros a estudiar o 6 meses o un curso completo. Y después también tenemos otro programita, que es el Tandem, que os permite, a partir de una pareja de habla inglesa que os ponemos, que intercambiéis el idioma, ¿vale? Por último, no por ello menos importante, trabajamos también codo con la empleabilidad, ¿vale? De hecho, es uno de los pilares más importantes como Cámara de Comercio de Sevilla, porque nuestro objetivo realmente es el desarrollo profesional del estudiante, es decir, que desde el primer momento el alumno se involucre en el mundo profesional de cada sector y empieza a madurar profesionalmente, ¿vale? Y también, por supuesto, personalmente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues principalmente con profesores que actualmente estén vinculados con el mundo de la información y la comunicación.
¿vale? Porque si vamos a formar parte del mundo de este sector, ¿quién mejor que los propios profesionales para que nos enseñen y nos inculquen, ¿no? Pues todo lo que se está dando en el sector de la información, la comunicación y demás. Además, también lo conseguimos pues con mucho contenido práctico, ¿vale? Creemos que es necesario que el alumno se vincule desde el primer día con el sector profesional. De hecho, nuestros alumnos pueden hacer prácticas en empresa a partir del segundo curso, ¿vale? Intercalando así la práctica con lo que son las clases. Y luego, por supuesto, tenemos como un programa de actividades paralelas, ¿vale? Esto va al margen, por supuesto, de lo que es el plan de estudio, ¿vale? Y son actividades muy enriquecedoras y que al fin y al cabo van a buscar también que ese crecimiento profesional y personal del alumno pues se desarrolle, ¿vale? Estas actividades pues van desde participación en nuestros talleres de televisión, de radio, de prensa, que a su vez también están capitaneados por grandes profesionales del mundo de la comunicación como es Luis Márquez o Paco Santiago. Hasta después también tenemos talleres de competencias transversales en las que pues vamos a trabajar todo el tema de la empatía, la gestión del estrés, la asertividad, el liderazgo, cómo hablar en público, ¿vale? Después, por supuesto, también contáis con todos los eventos que se organizan desde Cámara de Comercio de Sevilla, ¿vale? Es el momento idóneo, yo creo, en el cual entrar en contacto con desde medios de comunicación hasta empresas de comunicación, en fin, y otros tipos de empresas que seguramente, si no es ahora, pues en un futuro van a necesitar sí o sí pues personas que les lleve pues toda su comunicación, tanto interna como externa, ¿no? Por otro lado, y algo que consideramos que es muy importante, los grados de comunicación están complementados con especializaciones en sectores que la Cámara identifica como fundamentales por su potencial de empleo. En este caso, en el grado de periodismo, tenemos dos especialidades que podéis elegir en el primer cuatrimestre del curso. Una primera especialidad que es periodismo digital, ¿vale? O una segunda especialidad que es periodismo de investigación, ¿vale? Yo creo que para profundizar un poquito más acerca de estas especializaciones y de lo que es el grado y de lo que es también, por supuesto, la profesión, le voy a ir dando paso a Juan Carlos Blanco, ¿vale? Como he comentado antes. Y nada, yo de todas formas estaré por aquí también, ¿vale? Para ir moderando un poquito. Juan Carlos, cuando tú quieras. Oye, un par de cosas. La primera, darte las gracias por esta introducción, Clara, porque entre otras cosas, si yo tuviera la edad de estos chavales y te escucho, oye, pues yo ya me he anotado de cuándo hay que ir a matricularse, porque a mí me han entrado ganas, es decir, de estudiar periodismo. Entre otras cosas porque... esa edad. Pero también te digo una cosa clara sobre eso, que como los periodistas, y luego ya he visto que se ha incorporado Antonio, también tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis y de concisión. Yo te diría una cosa que me pasó cuando yo era muy jovencillo y empezaba en la cadena SER, en Radio Sevilla, que había un periodista muy veterano de Radio Córdoba, se llamaba Rafael López, que era una institución. En Córdoba estaba el Salmorejo, la Mezquita y Rafael López, desde Radio Córdoba. Y recuerdo que cuando alguien le hacía una entradilla donde lo contaba todo, él se limitaba a decir en su crónica, así es, compañero. Bueno, pues yo básicamente lo que digo después de escucharte, Clara, y lo que también tienen que entender los alumnos, los potenciales alumnos de periodismo, los chavales que ahora están ante una decisión tan importante en la vida. Bueno, yo si me tuvierais que preguntar, oye, ¿por qué me voy a apuntar a periodismo? Yo quiero empezar con un par de cosas. La primera de ellas, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero me extrañaría que no os hubiera ocurrido lo siguiente, que alguien de vuestra familia, de vuestros amigos, de vuestro entorno, haya podido preguntaros, incluso con un cierto rictus de asombro, pero ¿de verdad os vais a dedicar al periodismo con lo mal que está el periodismo? Bueno, yo siempre digo que hay que combatir el pesimismo, hay que combatir ese cinismo con el que prácticamente a diario nos topamos en este oficio y hay que combatir también ese estado de apocalipsis cenizo en el que vivimos. Pues sí, puede que el periodismo no esté pasando desde el punto de vista laboral sus mejores horas, pero como tampoco lo pasan tantísimos oficios, tantas carreras, por el contrario,
yo creo que también tenemos que ir pensando de otra manera. El periodismo, a diferencia de otras épocas no tan pasadas, ahora ofrece muchísimas oportunidades, muchas más oportunidades y más salidas y más vías de acceso a la profesión que las que había, por ejemplo, cuando yo empecé en el Paleolítico Inferior. Ya hablaremos sobre eso, pero quería apuntarlo como primera idea. Fuera el pesimismo, fuera ese apocalipsis cenizo, por algo que también quiero que se les quede mucho a los chicos y chicas que están escuchando ahora mismo esta charla. Entre otras, la siguiente. Mirad, seguramente hay oficios apasionantes, divertidos, entretenidos, pero tan adictivos como el periodismo, como la comunicación, creo que hay muy pocos. Yo personalmente, que ni bebo, ni fumo, ni casi nada más, yo, si tengo que decir que tengo una adicción, es esta del periodismo. A mí me sigue encantando el periodismo, pese a que, ya veis que tengo una insultante juventud biológica, pero ya tengo una edad, ¿eh? Yo llevo ya en este negocio 30 años. Empecé en el año 90, que a ustedes eso os suena como máximo a los futboleros al Mundial de Italia, del 90 y poco más. Bueno, yo empecé en el año 90 con esto. Y yo hoy, en el 2020, 30 años después, sigo sin aburrirme, sigo pasándomelo muy bien, sigo disfrutando de un oficio que es apasionante y sigo haciendo cosas de las que creo que no me voy a arrepentir nunca. Pero, por poneros en contexto, familia muy humilde que llega a España, porque yo me he criado en Marruecos, bueno, en fin, una historia bastante curiosa. Por cierto, lo cuento también porque hay que contar historias. El periodismo es contar historias. La mía tiene su particularidad como la de cualquiera de vosotros. Yo nací en Suiza, me crié en Marruecos, llegamos a España, familia humilde, nadie con estudios, y cuando llegó el momento, mi madre y mi tía, que ejercían un matriarcado tremendo en mi familia, decidieron que el niño no podía estudiar. ¿Eso qué es lo del periodismo? Tendrá que estudiar algo importante, tendrá que ir a un banco o estudiar algo. En fin, que me puse a estudiar Derecho. Pero yo tenía claro que mi pasión era el periodismo. Con 7, 8 años había entrevistado a todas las vecinas de la comunidad, que por supuesto tenían cosas interesantísimas que aportarme. Pero yo las había entrevistado. Incluso había escrito las entrevistas con esas señoras. Empecé a estudiar Derecho, pero decidí que yo eso no. Hasta el punto que le dije a mi madre, yo seguiré y estudiaré periodismo, haré algo ligado con el periodismo. Tuve suerte, porque yo estando en la carrera de Derecho, empecé a hacer unas prácticas en una radio que yo no sé si era muy pirata o poco pirata, que se llamaba Radio Coco, en el año 89, en Sevilla, Coco de las iniciales intercambiadas de Comisiones Obreras. Y estando en la facultad, resulta que me entero por casualidad a través de mi hermana y de su íntima amiga que hay una persona que está haciendo pruebas en Radio Sevilla de la cadena SER. Esa persona le dijo a mi hermana y a esa amiga que me presentara, y eso estaba lleno de periodistas. Bueno, pues como en esto también os digo una cosa, no solamente te tiene que gustar el periodismo, tienes que tener determinadas inquietudes y tienes que tener también determinadas habilidades que si a día de hoy no las tenéis, no pasa nada, porque, por ejemplo, en EUSA os van a ayudar a desarrollar vuestra habilidad, vuestro talento y vuestra capacidad. En concreto, esa habilidad de la que hablo ahora mismo es la de tirarse a la piscina. No tener excesivo pudor más allá de respetar el oficio y respetar a los demás. Y yo, que tampoco es que tuviera excesivo pudor, me presenté en Radio Sevilla. Fui para allá, a la calle Rafael González Abreu de Sevilla, los que sois de aquí igual lo conocéis, y me presenté. Y a esa persona o le caí en gracia o vería algo en mí que por lo menos le daba para apostar por mí. Se llamaba y se llama Antonio García Ferreras y hoy en día es el director general de La Sexta y tiene un programa bastante de referencia, es un programa de referencia en el ámbito del análisis y de la discusión política, que es Al Rojo Vivo en La Sexta. Y recuerdo que me dijo, oye, mañana aquí, si te parece. Claro, el mañana que si te parece yo lo convertí en a mí no me echan de la cadena SER ya ni con agua caliente. Como me dejen entrar, de ahí no me voy. Y es lo que hice. Entré en la cadena SER y recuerdo, pues ahí estuve muchísimos años. También lo veréis cuando estéis ya en esta profesión. Esta profesión es para los que no va a la marcha. Recuerdo que alguien un día, justo cuando me acababan de nombrar redactor jefe de la cadena SER, en el año 99 creo que era, en diciembre, o en diciembre del 98 creo que era, sí, en diciembre del 98, porque
A los pocos días de que me nombrara redactor jefe, alguien me dijo, oye, están montando un periódico en Diario de Sevilla, y me ofrecieron participar de ese proyecto. Así que, con todo el dolor de mi mujer, abandoné el puesto de redactor jefe de la cadena SER para irme a una aventura desconocida, pero que a mí, francamente, me parecía apasionante. Lo de montar un periódico, para alguien que le guste el periodismo, para alguien que tenga curiosidad, inquietud intelectual, que le guste las cosas que ocurren, la actualidad, lo que pasa, lo que ve, me parece que era una aventura que un periodista, y ojalá os pase en un futuro, no puede ni debe rechazar. Y yo tiré hacia adelante y estuve también varios años en Diario de Sevilla, donde estuve jefe de la sección local, de redactor jefe, de subdirector del periódico. Luego me fui al Correo de Andalucía, también con otros compañeros que habían estado en la cadena SER, como Antonio Hernández Rodicio y Diego Suárez, y ahí estuve de subdirector, director adjunto, luego director, donde viví también otra circunstancia, otra situación, que es la parte más oscura y dura también del periodismo. Yo no os voy a engañar, el periodismo está en una etapa de transformación radical, y en una etapa de transformación radical, unos nacen, se desarrollan, pero otros también mueren. Los periódicos, los medios de comunicación también mueren si no son capaces de adaptarse a las nuevas realidades del consumo, de los hábitos de consumo de la información. De esa realidad hablaremos, si queréis, ahora, porque estamos en medio de un centrifugado mediático, donde la industria sigue cambiando y esta aceleración, esta transformación se está llevando a cabo en un proceso de aceleración del cambio, de la disrupción que nos lleva a un nuevo escenario. Estuve en el periódico, de allí también salí. En ese momento decidí también intentar hacer otras actividades. Bueno, estuve de consultor político con el Partido Socialista, de ahí pasé a ser director general de Comunicación Social de la Junta, fui portavoz de la Junta de Andalucía en el último año y medio, con lo cual, como digo, yo hice un curso, el PIDE, un programa intensivo de dirección en San Telmo, pero siempre digo que mi verdadero máster fueron los 18 meses que pasé en la portavocía del gobierno en San Telmo, que eso sí que eran emociones fuertes, evidentemente. Muy interesante también, pero merece la pena y quiero trasladároslo también a los chavales para que entendáis también que ahí tenéis una salida apasionante, la de la comunicación en el ámbito de la política, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las instituciones. Quiero que abráis la perspectiva. Cuando os hablen de periodismo no hablamos de periódicos, radios, televisiones. Hablamos de periódicos, de radios, de televisiones, de medios, me da igual en qué soporte, puede ser hasta un medio en una newsletter, en un correo electrónico. Os pongo una simple anécdota. Uno de los proyectos más innovadores que he visto en los últimos años es un boletín de correo electrónico. No sé si Paula lo recordará porque en las clases de este año creo que lo apunté, que es de Skin, la piel. Es un proyecto de dos chicas jóvenes que recién empezando su trayectoria en el mercado profesional deciden montar un pequeño correo electrónico donde le cuentan a las chicas de su edad las cosas que pasan, que podía ser desde la guerra en Siria a qué tipo de tacones usar esa próxima primavera. Pues bien, ese proyecto tan innovador en una newsletter es hacer periodismo y hoy en día es un proyecto exitoso e innovador. Y como eso podría contaros un montón de casos en los que ustedes podríais veros identificados. Podríais decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo no puedo montar algo? Bien, para hacer todo eso, sí es verdad que no solo se necesita talento y capacidad, se necesita también experiencia, pero se necesita también oficio y se necesita conocer este negocio. Y todo eso sí es verdad que os lo puedo ofrecer la carrera de periodismo y, a mi juicio, como estoy dentro de USA, seguramente barro para casa, pero sí os puedo decir honestamente que si hay un buen sitio para estudiar periodismo en Sevilla, creo honestamente que es EUSA. Porque es verdad que hay dos cosas que yo creo que es importante. Sí reconozco, entre otros problemas que estamos teniendo, es que internamente en el periodismo ahora mismo hay un problema en la cadena de transmisión del oficio. Los más veteranos hay que reconocer que con tanto despido, cierre, ERTE, etcétera, etcétera, hay menos transmisión del oficio de los mayores a los que no lo sois tanto, a los jóvenes. Bien, en EUSA creo que sí hay una transmisión del oficio, aunque sea por la simple razón de que aquí el profesorado, en líneas generales, casi todo el profesorado
tiene un contacto directo, real y experiencia y trayectoria y solvencia en el mundo profesional. Con todo mi respeto para otros sitios, aquí hay gente que no solo ha empatado con el Albacete. Hay gente muy interesante. Yo tengo aquí a un excelente ejemplo de periodista de investigación, aparte de una excelente persona, que es Antonio, que creo que ya estás aquí porque te estoy viendo, y podría contaros casos dentro de USA de muchos compañeros. Todos tienen mi respeto. Muchos de ellos tienen mi respeto y tienen mi admiración. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, creo que saben transmitir su oficio, tienen pasión por este oficio y saben contarle a la gente que viene a USA por qué tienen que estar haciendo periodismo, por qué es apasionante vivir esta aventura que es hacer el periodismo. También es verdad que los periodistas somos como somos, ¿eh? A mí me pones a, no sé, en una ferretería y, francamente, no me motivo, con todo mi respeto para ese gremio de los ferreteros. A nosotros nos gusta el periodismo. Si estáis aquí vosotros ahora mismo, si estáis viendo estas charlas, si estáis escuchando, es porque os interesa, porque hay algo que os llama la atención. Y eso es un intangible. Está, digamos, que te toca la fibra. Si no te toca la fibra, si no te sientes interpelado, si no te apasiona esto, sinceramente, hay oficios, hay carreras, hay trayectorias profesionales que puede que sean más lucrativas que el periodismo, pero la que es seguro que os vais a divertir bastante menos que haciendo esto. La asignatura que yo doy precisamente es la de empresas periodísticas. Yo ahí básicamente, y Paula, si me equivoco tú me lo dices, lo que intento transmitir es la realidad de este negocio. Que es una realidad que tiene muchas aristas, que tiene muchos primas, que tiene muchas perspectivas y es muy importante que la vayáis conociendo. Pero no solamente, evidentemente, la empresa periodística. Hay que saber sobre el mundo del periodismo, sobre el negocio del periodismo, pero hay que saber hacer periodismo. Y como digo, hay muchos compañeros que, en este caso, creo que hacen muchísimo por trasladaros toda la experiencia, toda la capacitación que ellos tienen. Y eso, que lo sepáis, y voy a tirar un tópico, vale un tesoro. Si me tengo que quedar, por último, con una idea básica, es que haciendo periodismo y estudiando en EUSA vais a aprender, pero también os vais a divertir. Y oye, ya por supuesto siempre pongo una coda de abuelo Cebolleta. Todo esto está muy bien, pero si os pido que aparte de todo, curiosidad intelectual, inquietud y luego las tres grandes, digo siempre que hay tres cosas que uno no puede olvidar en esto. Hay que leer, leer y leer. Y eso es lo que distingue muchas veces a los mejores periodistas de los simples periodistas. Sí, es cierto que, bueno, antes de nada, deciros que si tenéis alguna pregunta con respecto a lo que ha ido comentando Juan Carlos en su intervención, que por supuesto lo he puesto en el chat, de hecho, inauguréis alguna el chat y que empecéis a preguntar lo que queráis. Más que nada porque, como he comentado antes, Juan Carlos pues tiene que salirse un poco antes de la sesión, ¿no? A mí sí es cierto que me gustaría hacer un poco de hincapié en lo que has comentado, Juan Carlos, de lo que es la comunicación de empresa, ¿no? Porque sí es cierto que, bueno, muchos futuros profesionales juniors del campus de la Cámara no conocen o no sabe que existe el perfil del comunicador de empresa hasta que realmente pues no acuden allí al departamento y se informan. Entonces, ¿cómo es el perfil, ¿no?, de un comunicador o de una persona que trabaja en un gabinete de prensa? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que tienen que saber es que ahí hay un mundo en el que hay muchísimas más oportunidades profesionales de las que uno se pueda pensar. Entre otras cosas, porque estamos viviendo ahora mismo en un momento en el que seguramente estamos cambiando el siglo en prácticamente 3-5 días. La pandemia ha acelerado todos los procesos. Entre ellos, en el ámbito de la comunicación, uno muy perceptible, en el ámbito de la comunicación empresarial. Las empresas, gran parte de las empresas, son ya conscientes de que o comunicas o te comunican. O tú trasladas una imagen, una percepción, o te la van a trasladar. Y son conscientes de que tienen que tener una imagen, una marca, una reputación, y todo eso se hace con buenos profesionales que sepan comunicar, que sepan transmitir, que sean capaces de crear un discurso propio, de ayudar a crear un discurso propio. Y en eso, esos profesionales son esos profesionales que integran los departamentos de comunicación de las empresas. Yo muchas veces, Clara, prefiero hablar de departamentos de comunicación que de gabinetes de prensa. ¿Por qué? Porque sí, hay que estudiar
Pero los periodistas ahí tenemos una oportunidad que también tienen otros, pero que tenemos que agarrar, porque somos profesionales que somos capaces de crear relatos, somos capaces de generar y crear estrategias de comunicación que van más allá del simple ejercicio muy legítimo y muy importante de los gabinetes de prensa. Insisto, tenemos que manejar también la posibilidad de trabajar la reputación de las marcas, de trabajar su imagen, de trabajar... una cosa que, por ejemplo, hay un consultor que hay una idea que me gusta mucho y que últimamente también aludo, que ella, de cómo tienen que trabajar las empresas esa licencia social para operar, que consiste en ser una empresa que se alinee con los valores de la sociedad a la que presta sus servicios. Pues bien, eso también es una función del comunicador. En las empresas hay que aprender a comunicar. Aquellas que comunican bien, que son capaces de transmitir, en buena parte son aquellas que luego logran sobrevivir y tienen éxito. Y ahí hay un papel muy importante de los comunicadores y, en este caso, de los estudiantes del periodismo que quieren desarrollar su carrera profesional en esta materia. Y aquí en EUSA también hay muy buenos profesionales que son expertos en comunicación empresarial y que les van a dar a los alumnos que se matriculen en el centro las claves para ser buenos comunicadores que tendrán buenas salidas profesionales. De David Trujillo dice, el futuro periodismo consideraría que está en Internet. ¿Cómo ves el desarrollo de esto en plataformas como YouTube y Twitch? Yo creo un par de cosas sobre esa pregunta de David. La primera, el futuro del periodismo esté allí donde están los lectores, oyentes y telespectadores. Si ese lector, oyente o telespectador consume a través del teléfono móvil, un 75% del tráfico de los medios está en el teléfono móvil, David, tienes que tener en cuenta que este es el centro de las estrategias mediáticas. Ahora, aquí puedes leer un muy buen artículo de Antonio Salvador, como puedes ver el blog y algunas de las entradas de Paula Magallanes, que la veo en las redes sociales y que es una magnífica plataforma también para hacer periodismo. Aquí yo quiero entrocarte esto, David, con otra idea, otro concepto que también se desarrolla en EUSA y que es muy importante. Yo lo desarrollo en las clases, en algunas de las clases, y sé que hay otros compañeros que también la hacen, que tiene que ver con la marca personal. Yo conozco periodistas que han trabajado su marca personal en canales, soportes y herramientas como, por ejemplo, YouTube, y que hoy en día viven de eso y han logrado una marca personal que les permite ser alguien importante en el mercado porque se han especializado, porque aportan valor desde sus canales. Y yo creo que ahí lo que tenéis que tener bien claro, sobre todo en este momento de vuestras carreras profesionales, que estáis decidiendo qué queréis ser, es que, y ahí vuelvo un poco a lo de antes, claro, tenéis que tener la mirada y la perspectiva muy abierta. Hoy en día hacer periodismo no es solamente trabajar en un medio tradicional de prensa o en una radio o en la televisión de turno. El periodismo se ejerce en muchísimas más plataformas con nuevas herramientas, canales y soportes. Y eso es una oportunidad que podéis desarrollar. Lo importante, hacer periodismo. El soporte, a mi juicio, casi que lo de menos. Lo único ya para cerrar tu intervención, que nos recomiendes, porque además nos lo pregunta, ¿por qué empezar a leer? ¿No? Como antes has hecho alusión a la lectura, sí. Y demás, nos pregunta Alberto García, que creo que es una pregunta que puede llegar a ser muy interesante para todos los que estamos aquí hoy, así que si nos puedes dar 2 o 3 matices. Bueno, mira, yo, por ejemplo, hay un libro que he leído hace no mucho tiempo y que recomiendo, es el de Mark Thompson, que hasta hace creo que poco era director ejecutivo del The New York Times y fue el director general de la BBC, que es un libro que se titula Sin palabras, donde hace un recorrido por el periodismo, la comunicación política y la comunicación en general, que a mí me parece fascinante. Si lo que queremos hablar, bueno, periodismo pues por ejemplo, de investigación, si empezamos, yo siempre digo las memorias de Katharine Graham, la editora del Washington Post, pues me parece que quien lee ese libro y no tenga ganas de dedicarse al periodismo es como leer las memorias también en su momento de Ben Bradley. Y bueno, como ya te digo, es que si no terminas de ir intentando descubrir qué le pasa a tu vecino, es que no eres periodista. Es decir, hay muchísimos libros. Yo lo único que pido en ese sentido, mira, ¿sabéis? Cambio la respuesta entre comillas. Eso está muy bien. Pero ¿sabéis lo que yo le diría a todo el mundo? Si tú quieres ser mejor ciudadano, si quieres ser más ciudadano que consumidor, si quieres estar al día, si te apasiona la vida,
cómprate un periódico. Compra periódicos, aunque diga, es que yo no leo ya en papel. De verdad, si somos periodistas, casi que lo hago como ejercicio. Yo lo sigo haciendo. Yo todos los días no lo compro, pero yo religiosamente, viernes, sábado y domingo, compro periódicos que me leo a lo largo de toda la semana. Leer, leer, leer. También leer en papel, aunque luego esa es otra historia. Pero un buen periódico de papel, y aquí en este país hay muchos, es con diferencia una de las mejores maneras de complementar la formación que puedes conseguir aquí en USA. Gran consejo, Juan Carlos, para cerrar tu intervención. Pues sin más, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, ¿vale? Nos vemos por EUSA. Cambiamos de perfil y nos vamos ahora con Antonio Salvador, que creo que está por aquí. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha y se te ve perfectamente. Todo, bueno, darte las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, que sabemos que tienes también una agenda un poco apretada y bueno, ponerlo también en valor, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Antonio. Pues nada, bueno, él nos va a contar un poco más detenidamente, pues, cómo es eso, el perfil de lo que es un periodista actualmente. Él, además, bueno, está trabajando actualmente en El Independiente, ¿no, Antonio? Sí, sí, correcto. Ha tenido también un arduo recorrido en lo que es el mundo de la información y demás. Entonces, pues bueno, cuando tú quieras, Antonio, estamos encantados de escucharte. Muchas gracias, Clara, por la invitación. Muchas gracias a todos los chicos que están conectados. Si de aquí se salen con el veneno inoculado del periodismo, yo creo que tanto Juan Carlos como yo habremos conseguido el objetivo, y no solo por un mero afán propagandístico para que se matriculen en EUSA, que si lo hacen posiblemente no se van a arrepentir tampoco en su vida, pero simplemente porque efectivamente lo vivimos. Permíteme, Clara, que un poco me la ha puesto votando Juan Carlos, y excepto en lo que ha dicho de mí, en el resto yo sí parafrasearía al veterano compañero de Radio Córdoba y diría, así es, compañero, porque creo que no se puede disentir de nada de lo que ha dicho Juan Carlos en su exposición. Creo que ha tocado temas muy interesantes que podemos someterlo a la consideración de los chicos si quieren profundizar en algún aspecto, pero en ese sentido creo que ha hecho una exposición muy directa de un poco cómo está la situación y transmitiendo un poco ese entusiasmo que he de decir que no es en absoluto nada impostado por parte de Juan Carlos. Lo llevo conociendo, lo conozco desde hace 25 años. Y desde el primer momento, esa sonrisa que le caracteriza y ese entusiasmo por la profesión, digamos que son grandes características de él. Con lo cual, creo que habéis tenido muchísimo tino proponiendo a Juan Carlos para que participe en la sesión de hoy, el día de mañana. Es verdad que, como ha comentado Juan Carlos, la profesión ha cambiado sobre todo por los nuevos soportes, por los nuevos hábitos de consumo de la información. Cuando yo empezaba, era algo revolucionario, un aparato que se llamaba fax, que era algo que entraba por el teléfono y era como una especie de fotocopia en tiempo real que tú podías transmitir a otro lugar. Estoy hablando de finales de los años 80, principios de los 90, perdón, cuando yo terminé la carrera. Yo sí pude estudiar en Sevilla, yo pertenezco a la primera promoción de la Facultad de Sevilla, y yo recuerdo que estaba un día en la facultad y una compañera, Eva Díaz Pérez, que es una gran periodista cultural, literata, ha escrito varias novelas y que es la directora del Centro Andaluz de las Letras, recuerdo que llegó un día ya a la facultad y dijo, oye, en Diario 16 están buscando a alguien para hacer una guía de Semana Santa, ¿a ti te interesa? Digo, pues mira, yo no tengo nada que hacer durante las 2 próximas semanas, pues yo voy a probar. Total, que estuve haciendo esa guía, parece que el resultado gustó, yo terminé, me volví a la facultad, y cuando llegó ese verano, pues Ignacio Camacho, que todos lo conoceréis porque es uno de los grandes columnistas de este país, firma en ABC, pues me llamó y me dijo, oye, ¿tú quieres venirte este verano a hacer prácticas a Diario 16? Bueno, hago un inciso, para estos chicos seguramente no habrán escuchado hablar nunca de Diario 16, por lo menos la cabecera en la que yo estuve trabajando, porque como Juan Carlos también pertenezco casi al Pleistoceno. Total, que yo estuve haciendo prácticas allí aquel verano y empecé a conocer un poco la profesión que de alguna forma, de manera parcial, a mí me habían enseñado en la facultad, pero bueno, aquello fue sumergirme a tope, y desde entonces yo creo que me terminé de enganchar con la profesión. Aquello no pude continuar cuando terminé aquel verano de prácticas, me llamaron
al cabo de unos meses me hicieron un contrato, estuve allí trabajando, en fin. Llegó un momento que la empresa estaba en una situación económica bastante insostenible y no pude continuar. Pero bueno, aquello me dio la posibilidad de hacer algo completamente distinto a lo que yo estaba haciendo, que era empezar a hacer información deportiva en Diario Marca, y del Diario Marca se monta la delegación del Mundo en Andalucía en el año 96 y en el 97 pues yo me enrolo en esa redacción, que para mí ha sido mi gran facultad. Ahí es donde yo he aprendido realmente el negocio. Y en el Mundo de Andalucía, haciendo cosas muy diversas, haciendo información local durante buena parte, haciendo información económica, haciendo investigación, pues estuve pues casi 19 años hasta que en el verano del 16 pues fui víctima de un ERE, tuve que salir, y ante lo que yo pensaba que era la gran tragedia porque se acababa el sitio, la zona de confort donde yo había estado durante tanto tiempo, se me abrió una nueva etapa profesional absolutamente apasionante, que fue poder irme a Madrid a enrolarme en la redacción fundacional del Independiente y desarrollar una etapa que para mí me está enriqueciendo una barbaridad. Es que cuando nos acercamos al oficio por primera vez, esto es como un libro en blanco que hay que empezar a escribir una página. Al final tú no sabes a qué te va a dedicar, pero es que yo creo que hay que acercarse de esa manera, sin ningún tipo de hipoteca, sin ningún tipo de condicionante. Pues lo que decía Juan Carlos, hoy en día hay multitud de posibilidades para ganarse la vida en el campo de la comunicación. Puestos que no existían cuando yo empezaba y que hoy son absolutamente clave. En un periódico digital, por ejemplo, en el que yo trabajo, hay un puesto clave que es el del SEO, el que nos tiene que ayudar, porque antes tú cuando trabajabas en un periódico escrito, tú conseguías una noticia, la redactabas de la mejor manera posible, ponías un titular, por supuesto que se correspondiera con el contenido muy atractivo para llamar la atención, y ya te despreocupaba. El periódico iba al kiosco y el lector iba al kiosco a comprarte. Hoy no, hoy ha cambiado por completo. Hoy yo pues me tengo que buscar la noticia, tengo que escribirla y luego, aparte de la ayuda que yo tengo en el periódico, pues intento utilizar todos los canales que tengo a mi alcance para poder, digamos, difundir mi trabajo y que al final te conozcan. Sin ánimo de alargarme mucho, algunas ideas claves que me gustaría tener, algunas ya han salido a colación. Es entusiasmo, es pasión, es curiosidad. Eso es fundamental para dedicarse al periodismo. A mí, cuando yo empezaba, alguien me dijo una frase, me dijo, al periodismo no se viene ni a ganar dinero. Bueno, hay algunos que sí ganan mucho dinero en el periodismo, pero que se pueden contar con los dedos de una mano, ni a hacer amigos, porque posiblemente en algún momento determinado te vas a ver obligado a publicar algún tipo de información que pueda comprometer a lo mejor hasta algún conocido, alguna amistad. Pero yo os garantizo que, como decía el maestro Gabriel García Márquez, desde luego el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Es decir, la cantidad de vivencias que vais a poder acumular en vuestra vida, la de personas interesantes que vais a poder tratar en el camino, eso es una experiencia de vida absolutamente impagable. También tiene sus sinsabores, tampoco conviene aquí hacer un retrato absolutamente edulcorado y decir que todo funciona maravillosamente, que esto es la panacea. No, la panacea no. Como otras profesiones, también tiene sus pros y tiene sus contras. Vamos a ver, hay veces, dependiendo a lo que te dediques, pues que manejas información muy sensible que si no la utilizas de manera adecuada, si no tomas las precauciones correspondientes, pues te puedes meter en un lío legal. No es nada agradable tener que verte ante un juez porque alguien se haya querellado contra ti, porque considere que lo has injuriado, que lo has calumniado. Pero bueno, es un riesgo más que tenemos, como el médico, como el cirujano cuando está operando, pues que sabe que si se equivoca, pues puede cometer un error importante. Afortunadamente para los periodistas el error no es tan grande como, por ejemplo, una pérdida de vida como consecuencia de una mala práctica profesional. Yo, por ir terminando, EUSA, llevo vinculado desde la primera promoción de periodismo a EUSA, sigo vinculado con la jefatura de estudio, y yo lo que sí digo es una cuestión que a mí me hubiera gustado tener un plantel de profesores como existe en EUSA,
que posiblemente hacen un alto en el camino de su emisora de radio, de su periódico, de su gabinete de comunicación para ir a EUSA a dar clases, con lo cual, con ello lo que quiero decir es que se estrecha la distancia existente entre el mundo académico y el mundo profesional, que habitualmente existe una gran lejanía y como consecuencia del perfil que tiene la gran mayoría de los profesores que ejercen en EUSA, pues esa distancia es mucho más corta. Es decir, alguien que viene de por la mañana o que viene de por la tarde del periódico y que te puede contar efectivamente cómo ha resuelto un determinado tema, me parece que eso para un periodista es absolutamente impagable. Para un alumno de periodismo, quiero decir. Esa ventaja, entre otras, como por ejemplo tener grupos muy reducidos, estamos hablando de grupos de 25 o 30 alumnos, con lo cual cabe una interacción extraordinaria. De tal forma, no es lo mismo tener que dar clase para clases de 100 alumnos, con los que difícilmente tú puedas establecer prácticas casi a diario, que cuando se establece, digamos, esa dinámica de trabajo con grupos de 25, donde la interacción profesor-alumno es mucho más estrecha. En fin, soy un apasionado del periodismo, soy un afortunado, llevo 25 años pudiendo ganarme la vida con este bendito oficio. Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una intervención bastante interesante. Bueno, conocer tu recorrido más extensamente y demás. No sé si tenéis alguna duda que preguntar y demás. Vuelvo a insistir, tenéis el chat abierto y a vuestra entera disposición. De hecho, había antes un chico que estaba preguntándonos sí, que le he contado yo sobre la marcha, si en EUSA existe la especialidad de periodismo deportivo, ¿vale? Entonces, bueno, tú mismo sí. Vamos a ver. En el mundo del deporte. Claro, como especialidad como tal no existe, es decir, claro, el contenido deportivo, claro que se toca durante el grado. Hay una asignatura en segundo que es periodismo especializado, donde se da una pequeña pincelada, y luego hay una asignatura optativa que es periodismo deportivo, donde efectivamente se pueda tener una aproximación. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo ejercía como profesor es que un gran número de los alumnos se decantaban abiertamente, querían ser periodistas deportivos. No seré yo quien les quite las ganas. Si la ilusión y la vocación están definidas, pues encontrará en mí un aliado para ayudarle. Dicho lo cual, yo lo que sí os animaría en este momento en el que podéis tener determinadas dudas, que no os obcequéis con una determinada parcela periodística, periodismo deportivo, periodismo de moda, periodismo de... Id con la mente absolutamente abierta y sobre todo, id con el zurrón muy bien abierto y id metiendo ahí todos los contenidos. Si al final en la vida os vais a alegrar cuando seáis un poco mayor, tengáis más madurez, todo lo que aprendamos todos los conocimientos van a ser, los vamos a poder aprovechar en un momento determinado. O sea que, ¿existe la especialización como tal de periodismo deportivo? No, eso existirá en todo caso como una formación de posgrado, como un máster, que efectivamente me consta que hay varias universidades en España que lo ofrecen. ¿Se toca el periodismo deportivo en el grado de periodismo en EUSA? Indudablemente sí, como digo, en esa primera aproximación en periodismo especializado y luego una asignatura optativa, si es el caso. De hecho, también, Antonio, creo que es muy buena opción para descubrir, porque bueno, muchas veces tú llegas a ejercer y dices, oye, pues a lo mejor no era lo que yo pensaba. Entonces, muchas veces, gracias a las prácticas que pueden realizar los estudiantes desde casi que el primer curso del grado universitario, ahí puedes empezar ya a entrar en contacto, ¿verdad?, con lo que es el sector periodístico, de un gabinete de prensa, de un equipo hasta un periódico. Y bueno, ir probándose y si le gusta realmente, pues bueno, seguir sumando prácticas, ¿no? Eso es lo que yo decía, que en muchos casos, o al menos mi experiencia me dice, que también tiene una influencia importante el azar. Es decir, si hay un chico que le sale la oportunidad de hacer unas prácticas en la sección de local de un periódico, por ejemplo, y él quiere hacer periodismo deportivo, ante la opción de poder hacer prácticas en la información local o no hacer nada, ¿qué optaría? Pues yo creo que es mejor intentar por lo menos hacer práctica de información local. ¿Quién te dice que tú descubres tu verdadera vocación en una parcela en la que tú inicialmente no habías reparado? Hablo de información local, hablo de información política, de información económica. Quiero decir, lo que decía con anterioridad,
Si tu vocación es absolutamente marcada, tú tienes claro, lo ves clarísimo que tú quieres ser periodismo deportivo, pelea por ese sueño, claro que sí. Pero yo lo que os invito a que vayáis con la mente más abierta. Has contado además, Antonio, que bueno, realmente no has estado especializado desde un principio hasta un fin en el periodismo, en lo que es el periodismo deportivo, sino que realmente has tocado varias parcelas. A mí me gustaría también un poco resaltar la flexibilidad que puede llegar a tener cualquier periodista, ¿no? Porque realmente, bueno, lo mismo estás en la sección de periodismo, que a lo mejor quizás a los 3 años cambias y estás en la sección pues, de política o internacional. Yo eso he notado mucho el cambio cuando yo he ido a Madrid. Yo, como la mayor parte de mi carrera la desarrollé en una delegación en una comunidad, en el mundo de Andalucía, pues al final las estructuras son limitadas y en muchos casos pues estás para cubrir huecos que se plantean. Yo, por ejemplo, estaba haciendo información local, el compañero que hacía información económica lo ficha a Expansión y el director me dice, oye, como tú en local pues cubres determinadas informaciones relacionadas con la economía, encárgate a partir de ahora de hacer información económica. A mí nadie me enseñó, ni el periódico me pagó un máster para que yo aprendiera información económica. Todo es, al fin y al cabo, es un esfuerzo personal que tú tienes que hacer para intentar aprender, familiarizarte con una determinada terminología, con unos conocimientos propios que requiere parcela. Pero ahora bien, si tú lo miras ahora con perspectiva, yo ahora eso no lo cambiaría. En ese momento a lo mejor tú puedes sufrir porque evidentemente estamos hablando, por ejemplo, pasar de local a economía, que es una materia un poco densa, que puede costar trabajo, pero el enriquecimiento personal que yo tengo hoy, después de haber hecho información deportiva, que me ha permitido conocer unos determinados contenidos, conocer unas personas, pasar a local, luego a economía, luego a hacer información e investigación tocar tribunales. Al final, posiblemente el lastre que yo puedo tener es que no soy un súper especialista en nada, porque claro, no me he dedicado 25 años a hacer lo mismo, pero sí creo que puedo ser una persona versátil en una redacción donde puedo aportar mi experiencia en local, en economía, en investigación, en tribunales y hasta en toros si se tercia, ¿no? Vuelve a primar entonces, como hemos empezado también hablando con Juan Carlos Blanco, el tema de la versatilidad, ¿no? Y de la flexibilidad y demás, que está visto ya y comprobado que desde una empresa hasta de lo que sea, para trabajar de lo que sea, hasta un medio de comunicación o en cualquier entidad, pues prima indudablemente, ¿no? Y creo que si ahora se pide y se solicita, sea para el puesto que sea, creo que de aquí a muy poquito va a ser indispensable que pueda ser versátil, que pueda ser una persona flexible, ¿no? Que se adapte a los cambios. Absolutamente. Por eso yo, perdona Clara que te interrumpa, por apostillar tu comentario simplemente, me molestaba y se lo hacía yo a ver a los alumnos cuando me decían, no, es que a mí la política no me gusta. No, esa expresión hay que erradicarla. Yo no te exijo que tú llegues a ser un experto en política, pero primero como ciudadano tenemos que saber cómo funciona la política porque la vida nos va en ello. Las decisiones que toman los políticos terminan condicionando nuestra forma de vida, nuestras leyes, todo. Pero segundo, como intelectualmente tenemos que intentar mostrar interés por todo, ¿no? Con lo cual, insisto, aunque se quiera ser periodismo deportivo, pero que no son materias excluyentes. Tú querrás ser periodista deportivo en el futuro, pero eso no te tiene que evitar no querer saber de política o de economía o de otras cuestiones, por áridas, por densas que puedan ser. Completamente de acuerdo, Antonio. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un chico también, David Trujillo, que nos pregunta si hay un posgrado, algún posgrado relacionado con periodismo de videojuegos. Bueno, realmente, si quieres, intervengo yo un segundo, Antonio, porque, bueno, en cuanto a temas de videojuegos, vamos a ver, al fin y al cabo es lo que estamos hablando. En el grado de periodismo lo que vamos a enseñaros a niveles un poco muy genéricos, es a tratar la información, ¿vale? A jugar con la información desde diferentes formatos. Entonces, que finalmente quieres hablar de videojuegos, pues bueno, ya estará en ti también el proceso antes, que es previo y es fundamental, de investigación y de informarte realmente de lo que sea bueno, en este caso del mundo del videojuego y demás. Que quieres profundizar y quieres ser un experto, un experto, bueno, un
periodista especializado en videojuegos, pues posgrados de videojuegos y demás, pues seguro que hay. Y si no hay posgrados, pues seguramente haya o cursos expertos o algún tipo de formación complementaria que sea el elemento, el aliado perfecto para tu grado, tu formación base, que es el grado en periodismo. Yo, bueno, por supuesto agradecerte de nuevo, Antonio, que estés esta tarde con nosotros. Me ha encantado tu intervención, seguro que a nuestros futuros periodistas también, y ha sido seguro que han aprendido muchísimo acerca de lo que es el perfil del periodista. Y nada, sin más, muchísimas gracias por estar hoy esta tarde con nosotros y por ayudar a estos futuros profesionales. Bueno, yo creo que sí, que más de uno tiene aquí cualidades para ser un futuro profesional del mundo de la información. Muchísimas gracias a ti, Clara, por la oportunidad que me has dado de dirigirme a estos chicos. Me da un poco de pudor hablar de mí mismo, no me gusta hablar de mí mismo ni presentarme, que alguien pueda pensar que yo me presento como ejemplo de alguien, no, yo trato muy humildemente de ejercer la profesión a diario y punto. Y simplemente decirles que me tienen a su disposición porque me pueden buscar por redes sociales. Yo tengo cierta actividad en Twitter, con lo cual el que necesite alguna aclaración o cualquier cosa, que estaré encantado de ayudarle. Muchas gracias, Antonio. Insisto, eres un gran profesional del mundo de la información y creo que ellos lo que necesitan es eso, ¿no? Que les cuentes realmente lo que es el día a día de un periodista y vuestra labor, que creo que es fundamental y más actualmente. O sea que muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, Antonio. Espero verte pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, chicos, pues poco a poco vamos llegando al momento de empezar con la intervención de una profesional junior de periodismo como es Paula Magallanes, ¿vale? Ya ella está, este año pasa a cuarto, ya es el último curso el último año de carrera y bueno, realmente la evolución de Paula, yo que la he seguido, he tenido la gran oportunidad de seguirla muy de cerca, ha sido brutal. Además, ella era pura vocación lo que tenía por el mundo de la información y la comunicación y demás. Así que nada, bueno, yo ya no quiero contar ni desvelar nada más. Pablo, cuando tú quieras, ¿vale? Toma la palabra. Bueno, pues antes que nada quiero, agradecerle a Clara que me haya dado la oportunidad de poder hablar y estar con vosotros, porque yo creo que en este tipo de jornadas creo que todos un poco contamos lo mismo, en el sentido de que cuando estábamos en vuestro momento, ¿no? Antes de tomar esa decisión, nosotros no tuvimos la oportunidad de que alguien nos contara, y fijaos que realmente ha pasado muy poco tiempo, o sea, yo voy a entrar en cuarto el año que viene, o sea, que ha sido hace 3 años, y me hubiera encantado de verdad, aunque yo lo tenía clarísimo, pero me hubiera encantado de verdad que alguien que estuviera dentro de USA me hubiera dicho pues cómo estaba yendo su experiencia, ¿no? También imagino que habrá algunos de vosotros que no seáis de aquí de Sevilla. Imagino que por mi acento tan andaluz os habéis dado cuenta de que, yo no soy de aquí, soy de León, nací en León, llevaba toda mi vida viviendo en León y cuando empecé a estudiar periodismo me vine a vivir definitivamente aquí a Sevilla. También yo creo que, vosotros lo habéis vivido muy de cerca con el tema del COVID, pero incluso sin COVID hay veces que las cosas no nos salen como nosotros esperábamos y yo por circunstancias personales el tema de la selectividad también la tuve que hacer en septiembre, entonces también un poco ese agobio de tener que encontrar una universidad, de no saber dónde entrar. Imaginaos, en septiembre pues ya la mayoría de universidades pues no quedaban plazas, pero yo aún así de todas formas os contaré como un secreto que yo me fijé en EUSA desde junio, o sea que aunque yo hice la selectividad en septiembre, me fijé en EUSA en estas típicas charlas que te dan en el instituto de, venga, poneos a buscar sobre lo que queréis estudiar, alguna universidad que os llame la atención, no sé qué. Y de esto de que yo me puse a buscar listas interminables, imaginaos, en toda España, porque, en León no hay periodismo, así que yo me tenía que ir sí o sí. Tenía clarísimo desde la ESO que quería estudiar periodismo y eso fue gracias a una profe que en una tutoría pues yo le conté lo que a mí me gustaba, que me gustaba, pues no sé, me gustaba hablar de lo que me llenaba y transmitírselo a la gente y que la gente, no sé, que gracias a eso que yo estaba haciendo
aportar mi granito de arena en la sociedad de alguna forma. Y bueno, gracias a ella que me sugirió estudiar periodismo, pues el año que viene empiezo cuarto y estoy aparte aquí hablando con vosotros, que es algo que me hace muchísima ilusión. Y más que todo con Clara, que bueno, ella os la ha contado, pero para mí ella es como familia en el campus. Así que pues más contenta que estoy. Y bueno, también de poder haber escuchado a Juan Carlos, que ha sido mi profesor en tercero. Y bueno, Antonio no he tenido la oportunidad de tenerle como profe, pero espero que en cuarto pueda tener alguna clase con él y vea qué tiene, ¿no? para enseñarnos. Y nada, pues contaros eso, que bueno, yo empecé un poco así, me vine corriendo de León a Sevilla porque aparte de las clases recuerdo que empezaban un 18 de septiembre y yo de hecho todavía no tenía mi nota de la selectividad, así que entiendo por muchos de los momentos los que estáis pasando vosotros, yo los sufrí también. Y bueno, y yo me vine con la esperanza de poder empezar. Además recuerdo que cuando entré, puse el pie en EUSA, me emocioné. Fue como un sentimiento de bueno, pues estoy a un pasito menos, ¿no? de conseguir lo que quiero. Y yo en ese momento fue como, por favor, que me haya salido bien la selectividad porque no me quiero ir de aquí. Entonces, bueno, pues entré 2 días antes de saber mi nota y aparte, bueno, también lo pasé un poco mal porque había una niña que estaba en la misma situación que yo, le dieron la mala noticia de que no había aprobado y claro, pues eso me tocó más todavía porque dije, por favor, que no me pase a mí, que yo quiero quedarme aquí. Entonces, bueno, pues 2 días después me dieron la nota y bueno, pues saqué la nota que necesitaba, me quedé muy contenta porque lo primero que hice creo que fue llamar al departamento de orientación y decir, tengo la nota, me quedo. Y bueno, y bueno, fue algo muy, muy emotivo que de hecho, pues eso, 3 años después contándoslo todavía me emociono de pensarlo, ¿no? De cómo ha sido todo y de que, bueno, tengo ese recuerdo de hablar con Alfonso, que es un chico también del departamento y tal, y decirme él estaba en cuarto creo y yo estaba en primero y me dijo, te va a pasar la carrera así, y yo le dije, no puede ser, y me dijo, créetelo. Y os digo que sí, porque yo no me creo que el año que viene vaya a entrar en cuarto y vaya a acabar. Entonces, bueno, os podría contar un montón de cosas que he hecho gracias a EUSA y que me han dado la oportunidad de hacer y que estaré eternamente agradecida siempre de pertenecer a esta gran familia, porque para mí al fin y al cabo es eso. Y bueno, he tenido la oportunidad de asistir a premios, de vivir en primera persona cómo es ver a profesionales del periodismo, más que nada porque todos los días aprendo de ellos. Ya habéis visto cómo os ha hablado Juan Carlos, Antonio. Eso es el día a día en EUSA. Te cuentan sus batallitas, bueno, como dice Juan Carlos, de abuelo cebolleta, pero es genial porque aparte creas un vínculo con los profesores que no es solo el ser profesor-alumno, que obviamente también, pero que al final yo he creado un vínculo con profesores, como es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, que sé que puedo contar con ellos para lo que sea, que si tengo alguna duda, incluso aunque ya no me dé clase, sé que puedo hablar con él y preguntarle. Es algo muy bonito porque al final yo definiría a EUSA en 2 palabras, que son pasión y cercanía. O sea, es algo que se siente, que no os lo puedo explicar porque si algún día entráis, ojalá me busquéis y me digáis, oye, pues tenía razón, porque es algo muy bonito y aparte que el periodismo es algo, yo creo que se lleva por dentro, que se puede enseñar y puedes enseñar muchísimas cosas, pero sobre todo es algo que se lleva por dentro y que no es lo mismo. O sea, en EUSA es algo muy diferente y lo sé porque tengo compañeros en otras facultades y es algo muy diferente a lo que se vive en otros sitios. Dime, Clara, ¿qué me quieres decir? Bueno, a mí sí es cierto que, bueno, es una de las cosas que a mí me impactó o me ha impactado durante tu por EUSA, que no ha dejado indiferente a nadie, es, bueno, el gran contacto que has tenido, pues, por ejemplo, ¿no? El tema de los talleres de televisión, de radio y demás, en lo que has estado, porque te he visto. Y después también, por ejemplo, bueno, el número de las prácticas que has hecho, todos estos complementos, ¿no? Que es lo que he comentado antes y que creo que es una cosa muy valiosa
que muchas veces no le damos importancia, pero que al final es lo que realmente, entre otras muchas cosas, por supuesto, va a marcar la diferencia el día de mañana de un candidato para un puesto de trabajo y otro. Sí, exactamente. Yo, bueno, en mi caso, los profesores han dado sus consejos. Yo como alumna, el consejo que os puedo dar es que no paréis, que en el momento en el que entréis, hagáis un montón de cosas, conozcáis a un montón de gente, os metáis en todos los saraos que podáis, porque, bueno, yo puedo contar que, bueno, lo que ha contado Clara, el tema de los talleres, yo entré en primero, pues imaginaos, con unas ganas horribles de probarlo todo, de aprender y bueno, me metí en todos los talleres posibles, me metí en el periódico con Paco Santiago, me metí en la radio, me metí en la tele con Luis Márquez y fue algo muy guay porque al fin y al cabo aprendes de todos, es lo que os decía, ¿no? Al fin y al cabo creas ese vínculo con profes que no solo es el típico de profe-alumno. Y de hecho luego, pues yo conocí a Paco Santiago, que es un profesional como la copa de un pino, y aparte de buenísima persona, le conocí en primero y bueno, y pues me ha dado clase en tercero. Entonces yo ya llevaba como una trayectoria de participar en el periódico, aparte obviamente que eso también nos interesa mucho a todos, obviamente, y es normal. También se pueden conseguir créditos apuntándote a este tipo de actividades y al final es algo que aprendes muchísimo y es algo que te da contactos. Exactamente, digo, que me voy. Te da muchos contactos porque al final, bueno, yo gracias a apuntarme al periódico en primero tuve la oportunidad de poder ir a un concierto que de hecho creo que fue el primero que fui con pase de prensa de CNCO, que la verdad me lo pasé súper bien y aparte hicimos una especie de reportaje, fui con una compañera, hicimos como un reportaje con todos los padres y los niños que estaban en la fila, no sé, que nos quedó una cosa muy chula y algo que yo siempre destacaré de USA es que te hacen sentirte, yo creo que de ahí viene el nombre de profesional junior, que te hacen sentirte un profesional desde que empiezas. O sea, tienes la oportunidad de irte al servicio técnico y pedir una cámara porque te apetece para una asignatura hacer un reportaje o pedir un micro o hacerle una entrevista a quien tú quieras. Obviamente, ¿qué es lo guay? Que al final te enseñan a que nadie te... O sea, a mí, por el hecho de estar en una privada, yo estoy cada día currándome mis cosas, todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he trabajado y en esto, bueno, que pues Clara está de testigo de que todo ha sido por mi esfuerzo, por el nunca... bueno, esa ambición, ¿no? De querer conseguir algo y esa pasión que al final te mueven también. Y bueno, pues lo que os digo, ¿no? Pues he ido a conciertos, también he tenido la oportunidad de ir a los premios Ondas cuando fueron aquí hace 3 años, los Blogosur, he ido ya 2 años seguidos, que son unos premios que si no los conocéis, pues se basan sobre todo en las redes sociales y es súper chulo porque al final lo contaba yo en el mini vídeo que grabé para invitaros a venir a la jornada, que el periodismo, y eso es algo que ha dicho Juan Carlos y que yo aprendí también en su asignatura, vamos, a fuego nos lo metió, que es un oficio que te permite hacer un montón de cosas. Y no es solo el tema de, bueno, puedo trabajar en una redacción de periódico o en una radio o en la tele, sino que si te encantan las redes sociales, como es mi caso y que de hecho tengo la especialización de periodismo digital, también puedes dedicarte a ser community manager de una marca o de una empresa. Al fin y al cabo, es lo que decían antes, las empresas te están dando cuenta que necesitan profesionales de la comunicación que les lleven esa comunicación y que no es un trabajo fácil. Entonces, para eso también estamos nosotros y bueno, que iréis descubriendo los que entréis, que hay un montón de opciones y cada vez habrá más, por supuesto, porque con esto de la globalización cada vez habrá más cosas. Entonces, que no os desaniméis, que todo el mundo ha tenido sus altos y bajos, yo la primera, pero que luego te das cuenta de que yo creo que nunca me voy a arrepentir de haber entrado en EUSA, de estar estudiando lo que estoy estudiando y de conocer a tanta gente como he podido conocer. Así que no sé si alguien me quiere preguntar algo o lo que sea, yo puedo contar más cosas, pero bueno, que a mí también me hace ilusión que me preguntéis, que a mí también me hubiera gustado poder preguntar, sin censura, lo que queráis.
pues a ver si poco a poco va entrando preguntas, porque bueno, realmente sí es cierto que no es lo mismo hablar con un profesor, que sí es cierto que muchas veces os da como más reparo hablar con un igual que tú, como eres tú, Paula, un alumno o alumna, ¿no? Que al fin y al cabo, verás, ahí puede llegar a haber un poco más de confianza, así que animaros y preguntar todo lo que queráis. De todas formas, también estoy viendo, bueno, antes que la he saludado y demás, hay otra profe por aquí que se llama Marta Rodríguez. Hola Marta, no sé si nos estás escuchando. Por si quieres también intervenir y compartir alguna anécdota o algo sobre tus clases, estaríamos encantados de escucharte. Uy, no sé si se me ve, ¿se me escucha? Sí. Sí, Hola, sí. Ay, que no me veo. No, yo, pues me ha encantado tu intervención, Paula, y te he hecho una pregunta por el chat, que Vale. es que nos comentes un poco cuáles han sido las asignaturas que más te han gustado. Vale. Bueno, pues yo lo que os digo, o sea, sin tapujos de todo totalmente, reconozco que primero y segundo son 2 años que son asignaturas, yo creo que como en la mayoría de las carreras son mucho más teóricas y es mucho más de estudiar y es como un poco más calmado. Pero yo sinceramente a partir de, obviamente hay asignaturas que me han gustado, o sea, creo que no hay ninguna que no me haya gustado así, bueno, igual economía, pero porque yo soy de números 0, entonces igual es por eso, pero vamos, sin problema. Incluso una de las asignaturas más difíciles de la carrera, tengo que decir que es Derecho de la Información, al final me acabó hasta gustando porque ya no sé, nos ponían casos reales de sentencias que habían salido y era curioso el ver cómo se habían ejecutado, ¿no? Pero realmente las asignaturas que más me han gustado han sido a partir de tercero. Me refiero porque es cuando más me he sentido periodista. Por ejemplo, una asignatura que me encantó fue la de Estela Benot, que es periodista en el ABC y aparte hace un montón de cosas, y nos dio gabinetes de comunicación. Y es una asignatura que me gustó muchísimo, sobre todo por el tema de que aprendí que o sea, ya lo sabía, pero no tan a fondo, que podía ayudar en la comunicación a una empresa, o sea, que podía llevarle la comunicación a una empresa o ser la community manager en redes sociales, blog, etcétera, y eso me gustó muchísimo y creo que es de las asignaturas que más me ha gustado. Tendría que ponerme a pensar un poco, pero sí, en plan redacción, con Paco y en general, creo que ha habido muy pocas que yo haya dicho no. O sea, todo te enseña algo. Eso es verdad. No es como en el cole que dices, ¿esto para qué me va a servir? No, aquí, aunque te cueste encontrarle el punto del por qué, todo sirve para algo. A ver, aquí hay otra pregunta de... A ver, hoy que tú todo, Paula, ya, toma. Tú ya te cojo el brazo. Que te tiene que confianza. Vale. Bueno, José Antonio me pregunta que cuál fue la primera empresa en la que hice prácticas. Bueno, pues esta pregunta te la contesto con todo el cariño de mi corazón porque la primera empresa con la que hice prácticas fue con el Departamento de Orientación y de Comunicación de USA, o sea, estuve con Clara haciendo prácticas. Fue una oportunidad que me ofrecieron y yo creo que estaba en segundo de carrera y no pude decir que no. Y entonces, pues, fue la primera práctica que hice y es o sea, he hecho más, ¿vale? Pero tengo que deciros que es la que más cariño le tengo porque fue como ese empiece de voy a empezar ya a conocer lo que es el mundo empresarial y aparte aprendí muchísimas cosas, me dieron muchísima libertad de poder hacer un montón y aparte, gracias a ella y a esas prácticas, yo creo que en parte también es porque tengo esa oportunidad de poder participar tanto y de poder hablar tanto con vosotros y eso es algo que me encanta hacer, así que esas fueron las primeras prácticas que hice en el Departamento de Comunicación, Orientación y Marketing de USA y les tengo muchísimo cariño, la verdad. Resaltar un poco porque, a ver, tú no has hecho prácticas porque sí, en el departamento has hecho prácticas porque lógicamente nosotros también trabajamos en el tema de la información como todos los campus y todas las universidades de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es cierto que, bueno, la comunicación, una forma de comunicar, pues desde temas de redes sociales, por supuesto, hasta por ejemplo,
pues yo qué sé, temas de gráfica, temas de contenido para el blog, por ejemplo, o por ejemplo también pues, las noticias que van surgiendo con respecto a la universidad, temas de eventos, que también creo que te gustó mucho, ¿no? Y que descubriste ahí un filón bueno, en fin. Sí, sí. Y la verdad que, ahora os estáis animando, ¿no? Vale. Vale, bueno, pues Jesús López me pregunta que si tengo pensado cuál sería mi trabajo ideal dentro del periodismo. A ver, te voy a ser totalmente sincera, si pudiera soñar sin límite ninguno, me encantaría trabajar en Vogue o en algo relacionado con el periodismo de moda o bueno, en fin, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho. Pero a lo largo también de que he ido viviendo en la carrera, he aprendido que lo que ha dicho Antonio, ¿no? Salvador, que es muy gratificante y llena mucho el salir un poco a veces de tu zona de confort y hacer cosas diferentes porque al final crees que el camino fijo que te gusta es uno solo y al final descubres cosas que no sabías que te gustaban y que al final te encantan, porque por ejemplo es lo que dice Clara, el tema de eventos yo no tenía ni idea porque nunca lo había hecho y no lo tenía contemplado, pero al final lo probé en esas prácticas y es algo que me encanta. O igual te digo, pues me encanta la moda y me quiero dedicar solamente a la moda, pero igual hago prácticas en un periódico y escribo de local y me doy cuenta que me encanta. Entonces, yo creo que aquí no hay un trabajo ideal, sino que poco a poco con la experiencia que tú vayas cogiendo y las cosas que vayas haciendo, yo creo que lo que te haga feliz y lo que te llene, ese va a ser tu trabajo ideal al final. ¿Qué hay más? A ver. Jolín, pues es que este es uno de mis trabajos ideales, ya claro, me lo ha sacado. Fran Santos Cuesta me dice, si tuvieras que impartir una asignatura del grado de periodismo en EUSA, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, esto es uno de mis trabajos ideales, me encantaría, sería un sueño para mí después de lo que yo he vivido en EUSA, poder tener la oportunidad de impartir clase y de verme sentada en un pupitre a verme sentada en el lugar del profesor, ¿no? Eso sería como, wow, una pasada. Pero bueno, pues si tuviera que impartir algo, no lo sé. Yo creo que igual me gustaría algo que fuese, y aunque no fuera dinámico, yo creo que lo haría dinámico, al fin y al cabo, pero algo que tuviera que ver con las redes sociales. Hay una asignatura que, bueno, que la da uno de mis profesores favoritos, entonces, si él en algún momento la deja de dar, ya entraré yo, pero yo no voy a ser quien le aparta a Juan Pablo porque yo, de verdad, tengo pasión por... Esto está grabado, ¿vale? Esto está grabado. Pero da igual, porque él sabe que yo nunca, porque de verdad me encanta ese profesor, es como de estas personas que dices tú, me han tocado en la vida y me han inspirado de alguna forma, pero si tuviera que dar alguna asignatura, pues me gustaría que fuese algo de redes sociales o de multimedia, pero vamos, que me daría igual. El hecho del sueño de poder verme yo de alumna a profesora, creo que me daría igual como si tuviera que dar historia o algo así, ¿sabéis? Es como, no me importaría para nada. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eventos? Carmen María Benítez me pregunta. Pues mi experiencia en eventos, por ejemplo, esto que estábamos hablando antes, tema YouTube, tema virtual, temas Twitch, plataformas de este tipo, esto al fin y al cabo es un evento, o sea, lleva su tiempo de preparación, hay que organizarlo, hay que hacer su comunicación por redes sociales, entonces esto al fin y al cabo también es participar en un evento y organizar un evento. Entonces, para que os hagáis una idea, cuando no existía, o bueno, ya no sabemos, pero cuando no existía esta vida rara que nos ha tocado vivir por el COVID, bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder ir con Clara y con otras chicas del departamento de orientación a ferias de universidades que se organizan y eso lo hice durante mis prácticas. Pude hablar con chicos como vosotros, pero bueno, pues en persona. Y ese básicamente es mi participación en eventos. También algunas veces que se han organizado cosas en la misma EUSA, también he participado, he ayudado. Entonces, básicamente, mi participación ha sido el ver un poco cómo se organizaba un evento, cómo hacerlo y ya veis, o sea, tanto en persona, tanto en el sitio como de forma virtual. Y bueno, en eso me ha guiado mucho Clara, porque es que ya os digo que bueno, que si al final, bueno, pues empezáis en EUSA, que sepáis que tenéis a alguien allí en el departamento para contarle lo que queráis, porque, vamos, para mí es mi familia, pero bueno, que eso. Así que, hoy, ¿ves? Si yo sabía que se iban a animar, es que con los profes da cosa, me da cosa hasta a mí.
A ver, ¿qué recomiendas que hagamos antes o durante la carrera para adquirir más conocimientos y aptitudes? Vale, Jesús López. Pues yo recomiendo que, al igual que ha dicho Juan Carlos, que os informéis. O sea, esto parecerá de broma, pero yo he tenido asignaturas en las que los profesores nos ponían test de actualidad porque, o sea, porque es necesario, porque un periodista necesita saber lo que está pasando en el mundo. Dime. Ya, ¿qué es un test de actualidad, por favor? Test de actualidad es un test como un quiz de preguntas que te hacen preguntas sobre, por ejemplo, yo qué sé, igual ha pasado algo ayer, por ejemplo, ¿cuántas víctimas ha habido por el COVID? O cuáles son las provincias que están siendo más afectadas por el COVID durante los rebrotes, o no sé qué, y entonces te ponen varias respuestas y tú tienes que responder, o directamente sin respuestas. Entonces, son test que te hacen sobre la actualidad del momento y puede ser de cualquier cosa, o sea, de tanto del COVID como de deporte, como de moda, como de actualidad, o sea, de todo. Entonces, yo llegó un momento en el que me di un choque de realidad, y eso que yo soy la típica persona que estoy todo el día informándome, ya sea por Twitter, que no es malo informarse por redes sociales, pero obviamente por fuentes oficiales. Por Twitter, por YouTube, por Facebook, obviamente los telediarios me los veo todos los días, pero llegó un momento de mi vida en el que me hicieron un test de actualidad y dije, vale, no tengo ni idea. Y entonces me sentí tan mal que fue como me empecé a hacer una pequeña enciclopedia y de todo lo que pasaba, y al final acabé de salirme fatal los test de actualidad a sentirme súper orgullosa porque me sabía los nombres de todos los ministros del gobierno. Así que os digo que es una tarea y un esfuerzo sobre todo personal, y que al final os vais a alegrar, porque obviamente si un periodista es el que da la información y el que transmite la información, ¿qué sería de un periodista si no supiera lo que está pasando en el mundo? Así que eso. Vale, de momento no hay más, así que... Vale. ¿No queréis preguntar nada más seguro? Seguro que hay alguna más. Bueno, yo quería decir el inciso de que, igual que han dicho los profes y eso, que si queréis, sin ningún tipo de problema, me podéis seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Soy @con C-O-N-P, la P normal, de Paula 99. Y de todas formas, en el Instagram de USA me podéis encontrar porque hay varias cosas mías. Y nada, que si tenéis alguna pregunta, si os apetece cotillear, que tengo una carpetita, exactamente, gracias Clara, y el 99 al final, pero vamos, así. Y que tengo una carpetita de USA, en plan donde podéis ver pues todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria en la carrera. Así que nada, que si os apetece, no, sin problema, os permito que me cotilleéis todo lo que queráis. Bueno, pues nada, me imagino que, bueno, además es que nos hemos cedido como media hora en el evento, pero bueno, es normal, además estamos a gusto y además el proyecto final era un poco también para relajarnos y bueno, pues concretar ya cositas así más frescas. Muchas gracias a ti, Marta. Marta. Y nada, bueno, por eso nos hemos ido de tiempo. Igualmente os agradezco a todos los que habéis estado aquí con nosotros esta tarde para informaros sobre todo el tema de lo que es nuestra universidad y lo que es también, por supuesto, el periodismo. Igualmente os he puesto arriba en el chat mi contacto. Porque, bueno, sobre todo una chica, Eva, creo que sería buena idea a lo mejor hacer una orientación un poco más personalizada, ya que tiene su objetivo marcado, su objetivo profesional súper marcado, y creo que sería muy buena opción, ¿vale? Independientemente de eso, si no queréis contactar conmigo por WhatsApp o por teléfono, podéis hacerlo a través de mi correo electrónico, que es clara.lacarcel@eusa.es, lo escribo aquí, ¿vale? Aprovechar ahora porque realmente
lo que no hagáis ahora, lógicamente no lo vais a hacer en un futuro, o a lo mejor va a ser un poco más complicado, por lo que nosotros estamos abiertos, tanto Paula como Juan Carlos, como mi compañero también Antonio, de guiaros, de orientaros, de informaros, así que aprovechar la oportunidad de verdad, que es sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Y trabajemos en que vuestra decisión sea la decisión más acertada.